Operadores en los lenguajes de programación. La teoría de la programación nos lleva no solo a la aplicación de la lógica, sino al conocimiento de conceptos fundamentales para poder estructurar los proyectos. Es por esto que en este video lo vamos a dedicar a operadores en los lenguajes de programación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Comencemos. Operadores en los lenguajes de programación. Los operadores en los lenguajes de programación no son únicos de un solo lenguaje, sino que funcionan para cualquier lenguaje. Es por eso que tenemos que entender qué son esos operadores y cuántos tipos de operadores existen. Por ejemplo, los operadores los podemos utilizar para manipular los datos que necesitamos, ¿sí?, para trabajar con los operandos. Esto es, si queremos hacer operaciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz, etc., estamos trabajando un tipo de operandos y un tipo de operadores. Sin embargo, cada operador está asociado con uno o más datos llamados operandos. Esto es, precisamente los datos que se van a operar con esos operadores. La forma de operarlos depende del tipo de operador que vamos a trabajar. Aquí vamos a analizar todos los tipos de operadores que existen. Existen operadores que pertenecen a una de las siguientes categorías. Unario, asociado con un operando. O sea, cuando solamente tenemos un operador asociado con un dato o con un operando, entonces se dice que es un operador unario. También tenemos los binarios, aquellos que están asociados con dos operandos. Pero también podríamos encontrar los ternarios, ¿sí?, asociados con tres operandos. Así podemos ver que existe la asociación entre varios operandos con un solo operador. Y esto nos lleva precisamente a decir que existen los operadores unarios, binarios o ternarios. Los operadores tienen que ser del tipo correcto. Si nosotros tenemos operandos que no son de tipo correcto, entonces no vamos a poderlos operar con esos operadores. Por ejemplo, si yo quiero hacer una multiplicación, pues necesito tener operandos que puedan tomar datos de tipo entero o de tipo real. Pero si yo, por ejemplo, agarro cadenas de caracteres, strings, y quiero hacer una multiplicación, obviamente no es un dato correcto que pueda multiplicar. Entonces tiene que ser un operando correcto para que pueda aplicar un operador. Las clases de operadores, ¿sí?, son operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores lógicos y operadores especiales. Vamos a ver entonces cuáles son estos tipos de operadores. Comencemos con los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos, los más comunes son la suma, que puede ser unario o binario, o sea, puedo sumar un solo operador varias veces, un solo operando varias veces, o dos operandos, ¿sí?, entre sí. Podemos trabajar datos enteros o datos reales. Podemos trabajar signo y además lo que conocemos como la operación que se llama adición. El signo, el guión, que representa otro operador aritmético, también unario o binario, que puede también aplicarse a números enteros o números reales con punto decimal, también tiene su signo y además puede ser, se conoce como sustracción. Luego tenemos la multiplicación, el asterisco. Este normalmente es un operador binario. Esto quiere decir que se tiene que llevar entre dos operandos. El multiplicador, o sea, lo que es los números o factores que se van a multiplicar
son unarios, pero como son dos, tiene que ser binario. Podemos trabajar también datos enteros y datos reales, y el nombre de esta operación se llama multiplicación. Luego tenemos la diagonal normal, que es el operador binario. Esto tiene que ver con los números enteros o reales, y el nombre de esta operación es la división. También tenemos, por ejemplo, el residuo. El porcentaje representa una operación que se llama residuo. Es binario, utiliza 2, es como hacer una división, pero que nos quede claro que lo que vamos a obtener con el residuo, con ese porcentaje, va a ser el residuo de la división. Por ejemplo, si yo divido 5 entre 2, el resultado va a ser 5 entre 2 es 2, porque 2 por 2 es 4, pero entonces me sobra ¿cuánto? 1 de ese 5. Ese 1 se conoce como residuo, y eso es lo que obtengo con este operador de residuo o resto. Operadores aritméticos, entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, int positivo igual a más 7. Es un número entero positivo que es más 7. Positivo. Doble es un dato con punto decimal, decimales. Suma igual a 3.0 más 5.0. Entonces el resultado va a ser 8.0, porque tenemos que poner el punto aunque no tenga nada, ya que son datos con decimales. Tenemos el doble negativo, esto es igual a menos 3.5. Aquí estamos hablando de un número con punto decimal, ¿sí? También tenemos el doble resta igual a valor menos 2.0. Esto significa que tengo un valor, ¿sí?, al cual estoy quitando el 2.0. Este valor que está representado aquí se llama variable, y esto se llama resta. ¿Ok? Tenemos el int producto igual a valor 1 por valor 2. Es una operación de multiplicación. Aquí estamos haciendo una declaración directa: entero, producto igual, valor, valor. Todos estos son declaraciones directas, automáticamente dentro de la declaración del tipo de dato, que son datos enteros. Doble cociente igual valor entre 12.0, por ejemplo. Estamos hablando de una división, ¿sí? Estoy declarando las variables valor y cociente del tipo doble, automáticamente. Vean que se pueden hacer muchas cosas en la programación. En lo personal no me gusta, porque prefiero que queden explícitas las declaraciones y no que queden implícitas junto con las operaciones. Int resto igual 12 entre 5, pues obviamente el resultado va a ser 2, pero voy a tener un residuo también de 2, porque 2 por 5 es 10, y la diferencia de 10 con 12 es 2, por tanto el residuo o resto es 2. La división y resto. En Java, por ejemplo, el resultado de una división de enteros es siempre un entero. Se trunca la parte decimal. El ejemplo es el entero cociente igual a 15 entre 4. El resultado será 3. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12. Y la otra diferencia se trunca, o sea, no se va a subdividir con decimales, ¿sí?, para ese tipo. Y no solo en Java, en casi todos los lenguajes de programación. El resto es la parte, ¿sí?, del numerador que no se usó para la división. Por ejemplo, int resto igual 15 resto 4 o residuo 4. Entonces el resultado va a ser 3. ¿Tienes dudas? Así tenemos 1, o sea, 4, 4, 4, 3 veces, 3 por 4, 12, y la diferencia es 3. Cuando el divisor 4. ¿Estamos? Vean que aquí está representado gráficamente el proceso de división, y además el proceso de resto. Muy bien.
La prioridad y asociatividad. ¿Es posible usar más de un operador en una expresión? Por ejemplo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Int resultado igual a 2 más 4 por 3. Pero ¿cuál va a ser el resultado de esta operación? Aquí tenemos que ver prioridades. Como tenemos aquí primero la aparición del más, pareciera que se va a hacer esta operación primero, pero no, porque la prioridad de las operaciones es, primero, la de mayor jerarquía. En este caso, la multiplicación es de mayor jerarquía que la suma o la resta. Por tanto, primero se va a hacer esta multiplicación, 4 por 3, 12, y después se va a sumar el 2. Entonces va a ser el resultado 14. El resultado de la expresión podría ser ambiguo si no se tiene en cuenta esto. Por ejemplo, si yo pongo paréntesis en el 2 más 4, entonces la primera operación que se va a llevar a cabo es la que está dentro del paréntesis. Y en este caso sería 2 más 4 sería igual a 6 por 3, 6 por 3, 18. Totalmente diferente al otro resultado que habíamos obtenido. Sin embargo, sin el paréntesis, primero se lleva a cabo la multiplicación y después la suma. Por tanto, es 4 por 3, 12 más 2, 14. Aquí están los dos resultados que habíamos dicho. Ahora, ¿cuál es el correcto? El correcto cuando no se pone paréntesis es 4 por 3, 12 más 2, 14. Este es el ¿ok? Para resolver la ambigüedad, Java y cualquier lenguaje de programación, Visual C#, Visual Studio, Python y demás, ¿sí?, utilizan prioridades y asociatividades. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, la prioridad más baja es la de la suma y la resta. La prioridad más, la que sigue de esa prioridad es la multiplicación, la división y el residuo o resto. Y después, la siguiente prioridad va a ser la adición y sustracción. Como primero se aplica el signo, que quede claro. Esta es la prioridad más alta, perdón, estaba viéndolo al revés. Esta es propiedad más alta, pero esto no quiere decir operación como tal, sino es signo. Esto es más 5 menos 5, ese es un signo. Esa se aplica incluso antes que la multiplicación y que la división y que incluso que la potencia, que les quede claro. Eso es primero que todas. Después se aplica la multiplicación, la división y el residuo. Después se aplica la suma y la resta. Y por último se aplica la asignación, que nosotros le llamamos eventual. Pero es la asignación de ese resultado a una variable. El ejemplo aquí tendríamos final igual a menos 27 por 2 más 35 entre 10. Aquí tenemos un signo que es este menos 27. El primero que se aplica entonces es este. Luego viene una multiplicación que dice menos 27 por 2. Y luego viene una suma más 35 entre 10. Entonces lo que tengo que hacer es menos 27 por 2 es menos 54. Y luego aquí va a sumar este otro resultado, porque como esta es una división, primero se hace la división. 35 entre 10 pues es 3.5. Y entonces, dependiendo del tipo de dato, si llevará o no decimales. Lo que vamos a tener aquí es menos 25, es la primera operación que se hace. Después por 2 más 35 entre 10. Esto es menos 27 por 2 es menos 54 más 35 entre 10, como si estamos asumiendo que es un dato entero y por tanto el resultado realmente es 3. O sea, 3 por 10 son 30. El 5 no lo puedo tomar porque es un resto. Así tenemos entonces menos 54 más 3 me da menos 51, porque el 3 es positivo. Menos 51. La asociatividad. Todavía podría existir ambigüedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros restamos 5 menos 2 menos 1, pareciera
que tenemos que hacer diferentes o aplicar las operaciones de manera distinta. Por ejemplo, 5 menos 2, menos 1 me da 5 menos 2 es 3, menos 1 me da 2. Ok. 5 menos 2 menos 1 es 5 menos 1 y el resultado será 4. Entonces vean que si yo no tengo un orden, me va a afectar el resultado. Pero ¿qué pasa cuando tengo signos iguales? Se ejecuta siempre, ¿sí? De izquierda, de derecha a izquierda. Esto es, el primer signo que va apareciendo es el que se va a ejecutar primero y después el signo. ¿Está claro? Para resolver la ambigüedad de operadores aritméticos, ¿sí? Los lenguajes de programación utilizan asociatividad izquierda-derecha. Esto es, siempre van en el orden de izquierda a derecha. ¿Ok? Esto es, resta igual a 5 menos 2 menos 1, entonces como este aparece primero, se aplica primero, y como este aparece después, se aplica después. 5 menos 2 va a ser 3, menos 1 va a ser 2. Y ese es el resultado correcto. ¿Ok? Prioridad y asociatividad. Se puede usar paréntesis para cambiar el orden usual de evaluación. Esto es, doble número 1 igual a 2 por 27 entre 9 más 3. Doble número 2 igual a 2 por 27 entre 9 más 3. El resultado de la primera operación número 1 va a ser totalmente distinto al de la segunda operación. Vamos a ver si es cierto. La primera me dice, bueno, aquí tenemos número 3, 7 por 10 menos 5, residuo 3 por 4 más 9. Y el número 4, 7 por 10 menos 5, ¿sí? Residuo o resto 3 por 4 más 9. Aquí le sobró este paréntesis. Es que este paréntesis va con esta. ¿Ok? Entonces el residuo es solamente con el 3. Y después 4 más 9. ¿Qué pasa? Bueno, podríamos hacer el análisis de estos. Por ejemplo, ¿cómo resolveríamos esta operación? Primero, vamos a buscar los de mayor prioridad, multiplicación, división. Y después, la suma. ¿Qué tendríamos que hacer? 2 por 27. Y 2 por 27 va a ser 54. 54 entre 9 me va a dar, ¿cuánto me da 6 por 9? 54. Entonces el resultado de aquí hasta aquí va a ser 6. ¿Sí? 6 más 3 me da 9. Entonces el resultado de esta primera operación es 9. Para la siguiente me dice 2 por 27. Y luego 9 más 3. Es 2 por 27 es 54. 9 más 3 es 12. 54 entre 12, ¿cuánto me da? Me da 4. 4 por 12, 48. Y me va a sobrar 6. El residuo va a ser 6. Vamos a este otro que me dice que hagamos 7 por 10 menos 5, residuo 3 por 4 más 9. Entonces, para poder hacer esta operación, tenemos que ver qué operaciones vamos a hacer. La primera que haría es 7 por 10, 70. El menos 5 no lo puedo aplicar porque esta operación es más prioritaria que la resta. Pero sí tendría que ver esta operación, pero como aparece este primero, tendría que hacer esta división. Esto es 70 menos 5 residuo 3. 5 residuo 3, el resultado es 2. Entonces aquí tendría 70 menos 2. No puedo aplicar este menos porque tengo que aplicar este 4.
este 2 por 4 es 8. Y luego más 9. Y entonces sería 70 menos 8, serían 62. Más 9, 71. El resultado del número 3 es 71. Para el siguiente, número 4, me dice que primero hago a todo lo que está en estos paréntesis. Entonces primero tengo que hacer el que está en el paréntesis más profundo. 10 menos 5, 5. Y luego la primera operación que tiene la misma prioridad, este y esta tienen la misma prioridad, entonces tengo que hacer la multiplicación. 5 por 7, 35. 35 residuo 3, entonces el resultado va a ser 5, porque es 30 entre 3, 35 entre 3, me va a dar 10, pero el residuo van a ser 5. Entonces aquí voy a tener un 5. 5 por 4, 20. 20 más 9, 29. El resultado del número 4 es 29. Muy bien. Las generalidades de los tipos. ¿Qué pasa si los operandos no son del mismo tipo? Bueno, se convierte automáticamente según el siguiente orden de generalidad. Esto es importante. Si tenemos un tipo de dato llamado byte, un short, un int, un long, un float, un doble, ¿sí? La prioridad es como aparece aquí, de tal manera que si yo tengo un byte y otros de otro tipo, automáticamente tienen que convertirse a byte para que pueda operarlos. Si no, no los puedo operar. No todos los números se pueden trabajar de esa manera. El resultado de una expresión se convierte al tipo más general. Por ejemplo, doble. ¿Sí? Good doble es 17.5 más 4. Tenemos entonces un entero, ¿sí?, que es 5 menos 3.0. Aquí estoy declarando esta variable como tipo entero. Aquí la estoy declarando como doble, o sea, como con decimales. Float, good doble float es igual a 491 más, y aquí tenemos una expresión numérica larga que puede ser good float, que es de este tipo. Obviamente, esta operación se puede hacer. Lo puedo convertir a pero no lo puedo convertir al anterior. Float, bad float, igual, por ejemplo, 16.2 entre 7. ¿Sí? Como es de punto flotante, sí puedo dividir con decimales. A veces el resultado no es lo que uno desea. Y ahí es donde encontramos algo que se conoce como errores semánticos o errores de significado. Es cuando no realizo lo que realmente quiero realizar. ¿Sí? Entonces, pareciera que todo está bien escrito y que está operando bien, pero el resultado que obtengo no es lo que yo estoy esperando. Por eso es importante hacer las pruebas de escritorio en la programación y ver que lo que estoy obteniendo de resultado es lo que yo esperaba obtener. De otro modo, no sirve. Por ejemplo, doble cociente igual a 15 entre 4. ¿Sí? Operaciones sobre enteros. ¿Qué pasa con los enteros? Hay enteros cortos y enteros largos dependiendo del número de bits que conforman esa forma de trabajo de ese tipo de datos. Short 1 igual a 10, short 2 igual a 20, bad short igual a 10 por a short 1 por short 2. Van a ser números enteros todos y van a estar almacenados en esta variable. Observen que estos son identificadores que le puedo poner el nombre que sea. Funciona, no importa. Es posible volver a un tipo menos general mientras una operación es llamada y se dice que es como una prueba de operación. Short, got short por short 1 por short 2. Aquí le estoy diciendo cómo hacer la operación, pero en realidad como son multiplicaciones,
podrían aplicarse directas. El resultado va a ser el mismo aquí. La prueba tiene prioridad más alto que los operadores aritméticos. Así el short, tenemos el short con paréntesis y luego sin paréntesis. Pues primero va a llevar a cabo la operación primaria y después la secundaria. Va a ser diferente el orden. El resultado, repito, va a ser el mismo. Si un real se convierte en un entero, se trunca la parte decimal. Int entero, int 8.9, ¿sí? Pues el entero es 8, pero se perdería esa aproximación al número real, ese punto 9 se perdería y estaríamos hablando de operaciones con pérdida. Por eso es que siempre se transforma a un formato de número de mayor jerarquía, como puede ser un doble, y no al de menor, como puede ser un entero, porque se perdería parte de la información del dato. Rango. ¿Qué pasa si el resultado de una operación aritmética sobrepasa el máximo valor? Pues no habrá errores de compilación. Eso pareciera que todo está bien escrito, ¿sí? Pero no podría generarse el resultado porque generaría cosas raras. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de dato byte que me da como valor el 127, ¿sí? Y yo tengo un valor, valor más 1, por ejemplo, pues esto me llevaría a un valor raro porque sería un 128, pero el 128 en bytes con signo es menos 128, no es 128. Esto sería 127 más 1, me daría cosas raras como menos 128, porque el signo me estaría cambiando a partir de la posición que guarda por el 1 que tiene que tener en la primera posición del byte con signo, y eso nos cambiaría el signo del valor numérico. Obviamente estamos hablando de una lógica errónea, porque estoy haciendo operaciones que me van a cambiar de signo un dato cuando el dato es totalmente positivo. Los operadores sobre caracteres. Los caracteres se almacenan como números enteros. ¿Se pueden hacer operaciones aritméticas sobre caracteres? Sí, pero como códigos ASCII. O sea, como números enteros o como números Unicode, no como caracteres en sí. Por ejemplo, char, mychar igual a... Estoy asignando la letra A minúscula a la variable mychar. Int resta igual a mychar menos 32. ¿Qué va a entender la máquina? El resultado siempre será un entero. Pero entonces para volver a un carácter necesitamos usar una conversión. Por ejemplo, char mychar igual a... Aquí sería mychar igual a char mychar menos 32, que sería la mayúscula. Entonces, esta operación que vemos aquí, que empieza con la A minúscula, la transforma directamente en la mayúscula por la posición en la tabla de códigos ASCII. Las cadenas de caracteres, ¿sí?, reconocidas con el nombre string. Y vuelvo a insistir, esto sirve para Visual C#, para Visual C, para Pascal, para Python, incluso para Java sin ningún problema. De hecho, son conocimientos generales de programación. La lógica de programación sirve para cualquier lenguaje de programación. El operador de concatenación, ¿sí? String saludo igual hola más jefe. No en todos los lenguajes se concatena de la misma manera. Concatenar es unir dos cadenas de caracteres. El System Open Preline saludo hola jefe. Esto significa que está escribiendo el saludo y el saludo tiene guardada la conjunción hola jefe. De tal manera que esta conjunción, vean que aquí tiene un espacio para separar la palabra hola de jefe. Por eso aparece este espacio aquí. Porque está sumando estos caracteres con estos caracteres y está generando esto. ¿Ok?
El operador de concatenación puede unir una cadena a cualquier otro tipo o literal. Por ejemplo, doble sueldo igual a 1003.87. String mensaje, su sueldo es, y ponemos el sueldo. Esto quiere decir que transforma ese sueldo en un tipo string. No siempre se puede transformar directo en los lenguajes de programación. Por ejemplo, para algunos lenguajes tipo C#, tenemos que usar el conversor de tipo de dato. En lugar de poner más sueldo, tendremos que poner más convert to doble sueldo o to float sueldo. Y eso nos permite convertir sueldo en un doble, por ejemplo. En este caso tendríamos que convertirlo a string, porque esta variable string mensaje igual su sueldo es, entonces es un string. Por tanto, tendría que convertir aquí convert to string sueldo, para que lo convierta a cadena, a string, y entonces lo pueda concatenar. ¿Ok? String deletrear, ¿sí? S más como Sevilla. Y entonces aquí lo que va a poner uno de los operadores tiene que ser un string. En este caso, S, ¿sí? Deletrear, la variable deletrear es un string. S, pues también es un carácter, es un character. Pero al final de cuentas el character lo toma como string, como una cadena de caracteres con una sola posición. Y el otro es el espacio como Sevilla. Entonces eso es lo que genera la estructura. Ahora, si yo pongo string backstring igual a 13 más S, ¿sí? Para poderlo hacer en la mayoría de los lenguajes tendría que transformar el 13 en un string, para que me ponga 13 más 13S. Entonces tendría que poner convert to string 13. Para convertir el 13 en una cadena de caracteres y poderle sumar la letra S. Si no, no lo puedo concatenar. Otros operadores son los operadores abreviados. Estos son operadores, por ejemplo, más igual. ¿Qué significa A más igual B? ¿Qué significa? Es lo mismo que escribir A igual a A más B. Eso es lo mismo. Solo que no tengo que estar repitiendo la letra A aquí, sino que lo pongo abreviado. A más igual B. Esto es A igual a A más B. ¿Ok? Menos igual es lo mismo. A menos igual B. A igual a A menos B. La multiplicación, lo mismo. Asterisco igual. También todos estos son operadores binarios. A, ¿sí? Por igual B. Esto es A igual a A por B. Y la división, lo mismo. Diagonal igual. Esto es A diagonal igual B. Esto significa A igual a A entre B. ¿Ok? Y el residuo o resto funciona igual. Esto es el % igual, se escribe como de forma abreviada A % igual B. Y esto es A igual a A % B. Muy bien. Incremento y decremento. Java ha heredado operadores de incremento y decremento de C y C++. Es la única forma de cambiar el valor de una variable sin asignación. Por ejemplo, si ponemos estas categorías de forma agregada, la suma o la resta, más A o A más significa A igual a A más 1. Esto no necesito poner el 1, sino que nada más poniendo A más o A menos, voy a poner A igual a A más 1 o A igual a A menos 1. ¿Sí? No necesito poner ese 1. El incremento y decremento también lo podemos utilizar como prefijo el valor que cambia antes de ser evaluado. Por ejemplo, int A igual 10. Estoy inicializando la variable A con el número 10 y es de tipo entero.
int b igual a más a. Este resultado sería a igual a 11. B, en este caso, b igual a 11. ¿Por qué? Porque tengo a igual 10, pero como le estoy sumando un 1, se me está convirtiendo en 11. Y ese 11 se lo estoy asignando a b, por eso a es igual a 11 y b, que creen, también igual a 11. ¿Ok? Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Hago la aclaración de que este video se está grabando directamente en clase. De hecho, es un grupo de animación del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Incremento y decremento, ¿sí? Prefijo, el valor cambia antes de ser evaluado. Esto es, int a igual 10. Int b igual más a. El resultado entonces va a ser a igual a 11, b igual a 11. Pero ¿qué pasa si utilizo la notación que se conoce como posfijo? Esto es, que el más lo ponga después de la a. Esto significa que primero se evalúa la a y después se le suma el resultado. Esto es, int a igual a 10. Pero si yo pongo int b igual a más, el resultado va a ser a igual a 11. Pero b va a ser igual a 10. ¿Por qué? Porque la asignación de b se hace antes que la operación de a. De tal manera que a valía 10 y entonces el valor de b va a ser 10. Pero el valor final de a va a ser 10 más 1 por el más. Entonces eso me lleva a que a sea igual a 11 y b sea igual a 10. Y esto se llama notación prefijo cuando se hace la operación antes y notación posfijo cuando se hace la operación después. ¿De acuerdo? Operadores relacionales. Los operadores relacionales son aquellos que comparan cantidades. Por ejemplo, el igual compara una cantidad con la otra. El signo de admiración igual se dice distinto de o no igual a. Esto así se lee. Esto es no igual. ¿Sí? A no igual a B, por ejemplo. Mayor que. Mayor igual que. Menor igual que. Pues son comparativos entre cantidades. El resultado de evaluar una expresión con un valor relacional es siempre true o false y se dice que el resultado es un booleano. Esto ¿es verdadero o es falso? Eso es lo que significa esa forma. De tal manera que si yo digo boolean b igual a 13 menor que a 3 menor que 7, el resultado en este caso es true, es verdadero. El boolean c igual a no asignatura, por ejemplo, nota de asignatura mayor que 9. ¿Sí? El resultado será verdadero o falso. Creo que va a ser falso, pero bueno, no sé. Habrá que ver qué es lo que sale. Luego, el booleano es d igual a 1. Igual a 1. El resultado es verdadero. ¿Por qué? Porque está comparando 1 idéntico a 1. ¿Vale? Operadores relacionales. ¿Cuál es el problema con la siguiente expresión? Si nosotros analizamos, me dice boolean b igual 3 menor que 4 menor que 5. ¿Sí? El problema es cuál de las dos es. O digo que 4 es mayor que 3 o que 3 es menor que 4, o digo que 4 es menor que 5 o que 4 es menor que 5. La verdad es que aquí podría decir, bueno, es que 3 es menor que 5, sí, pero esto no me lo puedo brincar, por tanto tiene un error.
La expresión se evalúa de izquierda a derecha. Esto es, 3 es menor que 4, es verdadero. Y luego 3 es menor que 5, luego 4 es menor que 5, por tanto es verdadero. Y por tanto 3 es menor que 5. Y entonces al final de cuentas esta sería verdadera. ¿Ok? Y me dice verdadero. ¿Por qué? Porque ese resultado que obtengo de 3 menor que 4 es verdadero y resulta que ese también es menor que 5. Por tanto también es verdadero. ¿Ok? Operadores lógicos. Los operadores lógicos operan sobre datos booleanos y devuelven también un booleano. Por ejemplo, para esto vamos a poder estructurar proposiciones lógicas. Si has comido y bebido o estás enamorado y no tienes deudas, entonces estás feliz. Esa es una aseveración, es una proposición. Podemos decir si cumple o no cumple, depende de las prioridades de cada quien. Probablemente si has comido y bebido, te sientes satisfecho y te sientes bien. Y luego, si has comido y bebido o estás enamorado, quiere decir que los enamorados a lo mejor no comen, pero se sienten bien. Y además, no tienes deudas. ¡Ah, qué felicidad! Y entonces, por ese motivo podemos aseverar que eres feliz. Operadores lógicos. ¿Sí? Ampersand, ampersand. Es un operador binario. Compara dos cantidades. Es un operador booleano. O sea, te va a decir true o false. Verdadero o falso. ¿Sí? Y tiene un significado lógico. Es el significado lógico de la y o de lo que se conoce como operador and. Pipeline, que son estas rayitas verticales, también es binario, compara dos cantidades, también nos arroja valores booleanos, verdadero o falso, pero ¿qué creen? Es también un operador lógico, pero se relaciona directamente con el operador lógico OR. O se cumple una cosa o se cumple otra. O se cumplen dos. Bueno. Después viene el operador binario booleano de exclusividad. Es lo que se conoce como XOR o XAND. XOR significa solo cuando son uno positivo y otro negativo y se cumple que son diferentes, o el primero positivo y el segundo negativo, o el primero negativo y el segundo positivo, pero no los dos iguales, ni los dos positivos ni los dos negativos, sino uno tiene que ser diferente del otro, y entonces se llama OR exclusivo. ¿Sí? Y aquí está O exclusiva. Luego, el signo de admiración, que significa no, la negación o simplemente el diferente. ¿Sí? Si has comido o estás enamorado y no tienes deudas, entonces estás feliz. La pregunta es, booleano, comido, es verdadero, ok. Bebido, es falso, o sea, no has comido pero no has bebido, te estás ahogando. No puedes pasar la comida. Booleano, enamorado, es verdadero, ya lo demás no importa, eres feliz, ¿no? Bueno, pero además, ojo, deudas, no tienes, es falso. Por tanto, ¿qué ocurre? El resultado del booleano feliz, ¿has comido y bebido? La respuesta es no, no he bebido, sí he comido pero no he bebido. Ah, caray, porque aquí dice que no has bebido. Pero ¿qué dice? ¿Estás enamorado? Me dice sí. Ok, ¿y no tienes deudas? No, no tengo deudas. Ok, entonces, ¿qué crees? Eres feliz y el resultado es true. Los operadores lógicos, en lógica, el valor true está representado por un 1 y el valor false está representado por un 0. Ya que si yo obtengo un 1 es feliz, es true.
y yo tengo un 0, es falso. ¿Ok? La tabla de verdad son las formas más usuales de mostrar los resultados de los operadores lógicos. Estas tablas de verdad nos permiten explicar, por ejemplo, la tabla de verdad de la negación. Si x vale 1, la negación de x, o sea, el no x, pues es 0. Pero si x vale 0, entonces la negación es el contrario, o sea, es 1. Son negaciones. Si tengo aquí b igual a no 3 mayor que 5, en realidad no 3 mayor que 5, ¿qué es? 3 nunca es mayor que 5, por tanto esto es falso. Pero como le estoy diciendo negado, entonces se hace verdadero. Entonces B se hace verdadero. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. La tabla de verdad para la conjunción, o sea, para la I, ¿sí? Para el AND. Y esto es, ¿sí? Si tenemos X 1, 1, 0, 0, Y 1, 0. ¿Por qué pongo repetido aquí el 1, 1 y el 0, 0? ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque el 1, 1 significa, puedo tener en cada uno de estos valores, el 1 y el 0. Y aquí, el 1 y el 0. 1, 1 me da 1. Está cumpliendo los dos. Pero aquí solo se está cumpliendo uno, y como aquí me dice que tiene que cumplirse uno y también el otro, entonces este se hace 0. No se cumple. Este se hace 0. No se cumple. Este, obviamente, 0. Ninguno de los dos se cumple. Aquí tenemos un ejemplo que me dice E igual a 5 mayor que 3. Esto es verdadero. Y 6 por 2 es igual a 12. Esto también es verdadero. Y si este es verdadero y este es verdadero, ¿qué creen? Todo es verdadero. Pero ¿qué pasa aquí? Eso es la negación. 5 mayor que 3, negado. Si esto es verdadero, entonces la negación es falso. Si esto es falso y además 6 por 2 es 12, igual a 12, esto es verdadero. Pero este es falso y este es verdadero. Estamos en este punto, falso y verdadero. Por tanto, el resultado será falso. ¿Ok? Los operadores lógicos también tenemos la tabla de verdad para la disyunción. Por ejemplo, la disyunción es el OR, la O lógica. Esto es, tenemos los mismos valores porque tengo las posibilidades de que este sea 1 o de que este sea 0. Y aquí tenemos los valores 1 y 0 en cada caso, 1 y 0. De tal manera que si me dice que si se cumplen los dos, si este es verdadero y este también, entonces este es verdadero para la O. Si se cumple cualquiera de los dos, o sea, uno es verdadero, el otro falso, también es verdadero porque es la O uno o el otro. Si se cumple también este es falso, pero este es verdadero, también se cumple la condición, porque o uno o el otro. Pero se ponen los dos en falsos, entonces no se cumple ni uno ni el otro, y entonces es falso. De tal manera que el ejemplo que tengo aquí me dice E igual, me dice 5 más 3 es verdadero, sí, pero con la negación es no verdadero, por tanto es falso. Si este es falso, o 2 por 6 o 6 por 2 es 12, igual a 12, esto es verdadero. Si este es falso y este es verdadero, estoy aquí, y por tanto, para este caso es verdadero. Tenemos también la tabla del OR exclusivo, en donde, ojo, para el OR exclusivo, no lo puedo tomar como verdadero. ¿Por qué? Porque o es uno o es el otro, pero no los dos juntos. Y como aquí están los dos juntos, se hace falso. Por eso se llama OR exclusivo. Entonces, solamente este es verdadero y este es falso. Entonces, vamos a ver. ¿Se cumple esta condición de que 5 sea mayor que 3? Sí, es verdadero. ¿Se cumple esta condición de que 6 por 2 sea 12 y sea igual a 12? La respuesta es sí. Por tanto, este es verdadero. Entonces, es verdadero y verdadero, pero ¿qué creen? Este es falso, porque se cumplen los dos. ¿Ok?
Prioridad y asociatividad. Determinan el orden de evaluación. Los operadores se evalúan en orden de prioridad. Si dos operadores tienen la misma prioridad, se evalúan según la asociatividad presente. La asociatividad normalmente va de izquierda a derecha y esto significa que el operador de la izquierda se evaluará primero. Siempre se pueden utilizar paréntesis para cambiar el orden de evaluación. De hecho, los paréntesis es lo que ayuda a mantener juntas las operaciones que nos interesa que se realicen primero. Mientras más adentro esté un paréntesis, más rápida será su ejecución. Se va a ejecutar primero los de paréntesis más adentro y después los de paréntesis más afuera y por último los que no tienen paréntesis. Los operadores lógicos, por ejemplo aquí en C++, ¿sí?, que también funciona para C#. Tenemos el AND con el ampersand, el OR con pipeline, el NOT con el signo de admiración, el BitAND, que es un operador AND de un solo bit, es el ampersand solito. El XOR es el OR exclusivo, es el acento francés de elevación. El BitOR, que es el pipeline para un OR, vamos a decir, de un solo bit. El complemento, que es el acento circunflejo francés, es el ALT 126. El AND EQ es el ampersand igual, que me permite una asignación compuesta AND entre bits nada más. El XOR igual es igual a la elevación, acento circunflejo francés, igual a la asignación de compuertas XOR entre bits únicamente. El OR igual, que me dice que es el pipeline igual y también es una asignación OR entre bits, y el NOT igual, que es el signo de admiración igual, que es una desigualdad o diferencia. Así tenemos compuertas lógicas que están aquí. Por ejemplo, para las variables AB tenemos que el OR me presenta este comportamiento, con que uno se cumple esa condición para el OR. Para el NOR, pues es la negación del OR. Si este es 0, este es 1, si este es 1, este es 0. Esta es la negación del OR, es el NOR. El SOR es el OR exclusivo, solo cuando uno se cumple pero el otro no. En este caso, este no es, este tampoco porque se cumplen los dos, pero en este sí porque se cumple uno solo y acá también. Entonces aquí está el OR exclusivo. El NOR exclusivo, pues es la negación del XOR, y esto es 0. Cuando aquí es 0, aquí es 1, entonces aquí es 1, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 1. El AND es que se tienen que cumplir las dos condiciones y por tanto tenemos que este no cumple, no se cumplen las dos condiciones, por tanto tampoco, y este tampoco. El único que cumple las dos condiciones es este, por eso aquí tenemos verdadero y todos los demás falsos. Y el NAND es la negación del AND, esto es, si aquí es 0, aquí es 1, si aquí es 0, aquí es 1, si aquí es 0, aquí es 1, y aquí es el inverso de 1, que es 0. Estas son las tablas de las compuertas lógicas más utilizadas de 2 entradas. ¿Okay? Normalmente aquí estamos hablando de 6 comparativos lógicos muy comunes en la programación y para la lógica. ¿Okay? Las compuertas lógicas de una entrada, como la tenemos aquí, pues es el A y el buffer. ¿Sí? El buffer significa el mismo valor que la primera. Si este es 0, este es 0. Si este es 1, este es 1. Es un buffer, es una extensión del mismo valor. El NOT es el inverso del valor. Si este es 0, este es 1. Si este es 1, este es 0. Y ese es el valor negado. Las compuertas lógicas, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un análisis de compuertas lógicas para 3 entradas, en donde tenemos estos 3 valores y esto ya me genera 7 posibles combinaciones. Voy a aprovechar de una vez para explicar lo siguiente. Cada una de las entradas me permite generar números binarios por posición. Este es un 0, este es un 1, este es un 2, este es 2 más 1, 3, este es un 4, este 4 más 1 es un 5, este es 4 más 2 es un 6 y este es 4 más 2 más 1 es un 7. Son
combinaciones binarias. Entonces va del 0 al 7, son 8 posiciones. Y esto me lleva a las tablas, el análisis de tablas del OR, el NOR, el XOR, la negación del XOR, el AND y el NAND. Recomiendo, para cuando quieran ver algún detalle, revisar esta tabla para que sepan cuál es el resultado cuando tenemos operaciones ternarias en donde trabajemos 3 variables. Las compuertas lógicas de 4 entradas se manejan de manera similar y nos vemos aquí, por ejemplo, en donde empezamos desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta aquí llegamos con las 3 variables. Luego vamos con la siguiente, que sería el 8, el 9, 8 más 1, 9, 8 más 2, 10, 8 más 3, 11, y luego 8 más 4, 12, 8 más 5, 13, 14 y 15. Son los valores y son los números y también el análisis. Aquí está la tabla para que se pueda analizar cuáles son los resultados en base a múltiples variables que se tienen operadas. Los principales operadores de C#, por ejemplo, ocupándonos ya del lenguaje de programación C#, tenemos el operador, ¿sí? Operador que es el paréntesis, el operador punto, ¿sí? El doble punto, el más, el menos, el por, la división, el residuo, ¿sí? La concatenación. Tenemos aquí el operador del triple line que corresponde a un OR de bits, elevación a potencia o una, ¿cómo se llama? La operación de operadores lógicos de comparación, la negación, ¿sí? Bueno, todos los operadores que están desarrollados, cada uno de ellos, para operadores unarios, como aquí, para lo que es un comparativo AND, un comparativo OR, ¿sí? Y son todos los operadores que existen para los lenguajes de programación. En este caso es específico para C#. Esta tabla la pueden verificar para que puedan utilizarla en un momento dado cuando tengan que hacer alguna operación. Matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un tipo de dato compuesto en que se representa, vamos a decir, por estos paréntesis. Y aquí tenemos la declaración de una matriz, int, el paréntesis cuadrado, fib. Y entonces esto me permite generar una matriz llamada fib. Por ejemplo, la matriz de Fibonacci. Fib es igual a new int, paréntesis, 100. Esto significa que estoy creando una matriz, ¿sí? De tipo entero, 100 posiciones, ¿sí? Eso es lo que estoy creando. Pero ojo, esto es una matriz unidimensional. O sea, voy a tener del 1 al 100, por decir algo. O sea, 100 posiciones, pero en línea, en una sola columna. Para obtener acceso a los elementos de las matrices, pues tenemos que indicar cuál es el valor que estamos buscando. Por ejemplo, aquí puedo decir fib0 igual a fib1 igual a 1. Esto me lleva a que voy a generar un ciclo. Aquí, por ejemplo, for int igual a 2, int menor que 100 y más. Esto es, estoy trabajando sobre un índice que se llama i y que empieza desde el número 2 y luego va a poder llegar hasta 99 porque el 100 ya no lo toca ya que no es menor o igual. Y el i++ va generando incrementos de 1 en 1. Se empieza en el 2, sigue el 3, 4, 5, 6, etc. Va sumando de 1 en 1. Entonces, fib i menos 1, si el valor de i es 2, la primera vuelta, entonces lo que va a hacer, y luego aquí me dice más fib 1 menos 2 y menos 2. Me va a estar empezando con los primeros valores de i. Si empezamos con 2 menos 2 es 0 y entonces me dice 1 más 0 es 1 y me va a dar el resultado 1 y luego va a sumarle un 1 y me va a decir 3 menos 2 es 1 y entonces me va a poner como resultado 1, ¿sí?
el primero, o sea, y así sucesivamente. Bueno, los cohetes también se utilizan, los corchetes, no cohetes, los corchetes también se utilizan para especificar atributos. Por ejemplo, si yo utilizo las comillas dobles, estoy diciendo que esto es un string, es una cadena de caracteres. El void significa que no va a haber un regreso, un valor que puedo obtener del método, sino que voy a generar métodos que se guardan, por ejemplo, en variables, pero no los voy a estar devolviendo de otra manera. Luego, puedes utilizar los corchetes para generar índices también fuera del puntero. Por ejemplo, int, aquí te genero la variable, la matriz que se llama nums. Entonces guardo los datos 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Fixed, ¿sí? Int por p igual a nums, o sea, los números que tengo aquí. Esto me dice la posición 0 igual a la posición 1 igual a 1, y así vamos a hacer una progresión de esos valores para poder ir haciendo la operación de multiplicar por un número, el número que voy a obtener. Las actividades de operadores en C# son, tenemos que revisar las listas de estos operadores. Vale la pena revisar estas listas para poder encontrar todos los valores correspondientes. Hasta aquí la grabación de este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.